Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Tú, Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Oh, tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Buenos días a todos una vez más. Qué lindo es poder estar abriendo la Biblia, la palabra de Dios, y escuchando lo que Él tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Hemos comenzado el domingo pasado a ver un hermoso tema y le pusimos como nombre Jesús el Rey venidero. Jesús el Rey venidero. Y hemos estado viendo a lo largo de la Escritura el domingo pasado cómo fue anunciado que Jesús el Rey venidero vendría a través de las distintas profecías. Hemos estado viendo, Ángel nos compartía cómo fue anunciado y cómo las profecías se fueron cumpliendo. Y hoy vamos a ver otra parte y le pusimos como título Presentación y confirmación de Jesús como Rey. Pero antes de detenernos un poquito en Mateo, vamos a ir a un versículo que lo vamos a leer al principio y lo vamos a volver a leer al final. Y dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Jesús que fue anunciado que vendría. Ese es nuestro Rey, que pronto toda rodilla
se doblará ante su majestad. El que esté de acuerdo y el que no esté de acuerdo como Jesús, a Jesús como Rey, se doblará. La gran y hermosa diferencia entre esas personas y nosotros es que nosotros creímos y aceptamos a Jesús como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Ya doblamos nuestras rodillas voluntariamente. Pero, como recién decíamos, estamos viendo distintas facetas de nuestro Dios, mejor dicho, de Jesús, como el Rey venidero. Y para ello vamos a detenernos cada domingo, ¿sí?, en Mateo. Si bien vamos a estar en distintos lugares y vamos a pasear por la Biblia, en distintos versículos y demás, pero nos vamos a detener mucho en Mateo. ¿Por qué en Mateo? ¿Por qué en el Evangelio de Mateo y no en lo de lo demás? Porque Mateo presenta a Jesús como el Mesías, como el Rey venidero. Lo presenta como Cristo, como el Rey de los judíos. Lo leía y lo veíamos el domingo pasado en Mateo capítulo 2, versículo 2. Los demás evangelios hacen un enfoque distinto de nuestro Señor. Cada uno se pone sus lentes y lo mira de una manera distinta. Marcos lo presenta a Jesús como el siervo sufriente. Él vendría a morir en esa cruz. Lucas lo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Muestra toda la humanidad de nuestro Señor. Por eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, vemos varias veces esta expresión, el Hijo del Hombre, porque presenta y muestra a Jesucristo 100% hombre. Y después tenemos el último Evangelio, maravilloso Evangelio, el Evangelio de Juan, escrito mucho tiempo después y distinto a los 3 anteriores, que le podemos llamar evangelios sinópticos. Pero este Evangelio, Juan, es distinto, lo presenta de una manera distinta, tiene una mirada totalmente distinta y presenta a Jesús, a Cristo, como Dios. Muestra su divinidad y constantemente vemos que Jesús dice: yo soy Dios. Es más, las expresiones yo soy están en Juan, no las encontramos en otros evangelios, porque Él muestra allí que Jesús es Dios. Ahora, es maravilloso ver y por qué veíamos estos, o cómo lo presenta cada evangelio, porque nos vamos a detener en Mateo. Estos temas están basados en Mateo, porque Mateo les habla al pueblo judío y le dice: Jesús, el Rey venidero, va a venir, vendrá. Y hoy vamos a ver la presentación y la confirmación de este Jesús como Rey. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 3. Hoy nos vamos a detener en 2 capítulos de Mateo, el 3 y el 4. También vamos a andar paseando por la Biblia en otros versículos. Pero Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, vemos la presentación de Jesús, la presentación de este Rey. ¿Y quién más podría presentar a Jesús como Rey que Juan el Bautista? El último profeta. Se terminó de escribir el Antiguo Testamento, 400 años de silencio, y aparece el Nuevo Testamento, y aparece allí Mateo, y aparece el capítulo 3, y aparece Juan, de la nada. No se sabe nada de Juan, pero aparece allí en escena y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El domingo pasado, como decíamos al principio, hemos estado viendo cómo las profecías
acerca de Jesús se cumplieron y cómo todo mostraba y nos hacía ver a Jesucristo que vendría y vino. De Juan el Bautista también se predijo. Hubo alguien que escribió en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 1, habla de este mensajero, de Juan el Bautista. El mensajero que iba a preparar el camino, el precursor, que le iba a preparar el camino a Jesús, el Rey. Y vemos allí que para ver esta presentación de Jesús tenemos que ver a esta persona, a Juan el Bautista, y a él vamos a ver rápidamente. Y lo primero que vamos a ver de él lo encontramos, recién lo leíamos allí en Mateo, pero también vamos a ir al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Dice, también hablando de Juan el Bautista, dice Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si prestamos atención, en Mateo y en Marcos hay una palabra que se repite, y es arrepentimiento. Arrepentíos. Ese era el mensaje que Juan tenía por delante. Ese es el mensaje que Juan tenía para dar. Vemos que Juan era el precursor de Jesús. Y vemos que él tenía un mensaje muy fuerte. Y dice arrepentirse. Arrepentíos. Ahora, ¿qué significa esto de arrepentirse? No es lo siento y ya está. El arrepentirse, el concepto de arrepentirse tiene que ver con reconocer lo que estoy haciendo mal, reconocer mi error, reconocer en qué estoy fallando, reconocer mi equivocación, mi pecado. Pero no queda solamente ahí, sino después de reconocer tengo que dejar de hacer. Reconozco para dejar de hacer. Y después de eso tiene que haber, o en medio de eso tiene que haber un cambio de mente total en mi vida. Mi mente tiene que cambiar. Y cuando mi mente cambia, mi actitud, mi manera de actuar cambia. Hay un giro rotundo de 180 grados en mi vida. Hoy miraba para acá, entendí, me arrepentí, hoy miro para allá. En mi mente y en mi actuar. Eso es arrepentirse verdaderamente. No es solamente un disculpas, un lo siento, sino es mucho más profundo. Y eso es lo que venía a anunciar el precursor, Juan el Bautista. Y podemos ver que él no solamente era el precursor de Jesús, sino que tenía que proclamar algo, tenía que hablar, tenía que anunciar algo, y lo hacía con pasión. ¿Y qué era lo que tenía que anunciar? Era que el reino de Dios se había acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren de qué manera él lo anunciaba. Muchas veces nos cuidamos de las cosas que decimos. Abrimos la Biblia, pero nos cuidamos a ver si se ofenden, a ver qué pasa. Mírenlo cómo anunciaba y cómo hablaba Juan el Bautista. Dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, pobres chicos, vengan, siéntense, vamos a hablar un poquito. Les tengo algo que contar. No le decía eso. Le decía generación de víboras. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Hoy en día vemos que en muchos lugares no se predica a Cristo como la Biblia lo dice. No se habla de pecado, a ver si ofendemos a alguien. ¿Cómo vamos a decir que una persona es pecadora? Muchas veces no decimos algunas cosas. ¿Cómo vamos a hablar de la sangre de Jesús? ¿Cómo vamos a hablarle a los nenes? Ayer les predicábamos a los nenes
Y hablábamos de una palabra que no se usa mucho, y es muerte. En algún momento nos vamos a morir si el Señor no viene antes a buscarnos. ¿Cómo vas a decirle eso a los nenes? Lo que la Biblia lo dice, lo que la Biblia dice. Y muchas veces nos cuidamos. Pero Juan, con pasión, él decía: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. ¿Y de qué manera lo decía? Juan, capítulo 1, versículo 19, vemos cómo Juan el Bautista anunciaba con pasión, proclamaba con pasión que el reino de Dios se había acercado. Dice Juan capítulo 1, versículo 19: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Miren las palabras de Juan, lo que dice de él mismo. Versículo 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vemos que él estaba diciendo que Jesús se estaba acercando, ya vendría, ya estaba muy cerca. Él estaba abriendo el camino, él estaba presentando a este Jesús. Pero vemos también que Juan no negociaba, como veíamos, con el pecado, sino que lo denunciaba. Él, recién leíamos en Mateo capítulo 3, generación de víboras. ¿Por qué le decía eso a los fariseos, a los saduceos? Porque ellos estaban viviendo una religión, estaban haciendo cosas que no debían. Palabras de Jesús, no me acuerdo ahora el versículo, pero él le dice también a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera están re lindos, están pintaditos, pero por dentro... Palabra de Jesús. Juan el Bautista decía lo mismo, porque le estaba preparando. Ahora, también vemos algo triste de Juan, que podemos tomarlo como triste. Vemos que Juan tuvo que pagar un alto precio por lo que él hablaba, por lo que él decía. ¿Cuál fue el alto precio de Juan? Cárcel. Lo tenemos allí en Mateo capítulo 4, versículo 12. Él fue encarcelado. Y no solamente fue encarcelado, sino que fue muerto. Mateo capítulo 14, versículo del 3 al 12, ahí vemos cómo él fue muerto. Él fue decapitado, le cortaron la cabeza y se la trajeron así, la trajeron en bandeja de plata, en una bandeja, a la cabeza de Juan. Así murió Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él no negociaba con el pecado. Él contaba las cosas como eran, la realidad. Ahora nosotros nuestra cabeza físicamente no va a ser cortada. Vivimos en un país que se permite anunciar el Evangelio. Pero vemos que hay otra forma de cortarnos la cabeza. Y muchas veces cuando anunciamos el mensaje de salvación, nuestras cabezas son cortadas. Tenemos que pagar un alto precio muchas veces. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar este precio? Juan proclamaba con pasión que el reino de Dios se ha acercado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Proclamar con pasión que el reino de Dios aún hoy, ahora, se quiere acercar al corazón de cada uno de los que todavía no entendieron el mensaje de salvación.
y tenemos el poder en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios. Juan era el precursor, Juan proclamaba compasión, Juan proclamaba que Jesús era el rey de ese reino. No era un reino cualquiera, no era un reino más, no era un reino de lo que tanto hay, sino era un reino especial, un reino único. Y Jesús era el rey. Dice Juan capítulo 1, versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice el versículo 29, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿por qué decimos que Juan proclamaba que Jesús era el rey de ese reino? Si acá en ningún momento dice Jesús como rey. No dice Jesús mi rey. Pero podemos ver en la voz, en cómo él lo dice, que él se sentía su siervo. Recién leíamos allí en el versículo 27, dice, este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y hay un versículo que leíamos, unas palabritas que leíamos versículos atrás, que decía, Juan decía, yo soy la voz. Ni siquiera se presentaba como una persona que traía el mensaje, él decía, yo soy solamente la voz. Y eso me habla de la humildad, de la humillación que Juan tenía para con Jesús, el Rey. Qué manera de presentar a Jesús, qué manera de presentarse Jesús. Jesús como Rey. Pero vemos que no hay solamente una presentación en Mateo, sino también hay una confirmación. En Mateo capítulo 3 vemos a este Jesús, el Rey, confirmando su reinado. Él iba a morir en la cruz porque venía para ello, por nuestros pecados, por tus pecados y mis pecados, para pagar el precio que vos y yo no podíamos pagar, pero pronto, como leíamos allí al principio, va a reinar. Pero qué lindo que no esperemos ese tiempo, sino que hoy, ahora, como Juan el Bautista, Jesucristo pueda reinar en nuestros corazones, pueda reinar en nuestras vidas. Él es el Señor, Él es el Rey. Vemos esta confirmación en Mateo capítulo 3, versículo 16-17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado. En 3 ocasiones distintas podemos escuchar la voz de Dios hablándole a su Hijo amado. Lo encontramos allí, como lo leíamos, lo encontramos en Mateo, capítulo 17, versículo 5, y lo encontramos en Juan, capítulo 12, versículo 28. 3 ocasiones distintas, la misma voz del cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, complacencia, deleite. Ahora, vemos la gran confirmación desde los cielos allí en el bautismo de nuestro Señor, pero también enseguida, después del bautismo, viene algo.
y es la tentación de Jesús. En capítulo 4 de Mateo podemos ver esa tentación. Podemos ver cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí, después de 40 días, vino Satanás a tentarle. Ahora, el propósito de la tentación no era ver si Cristo, podía pecar, porque Él era sin pecado, como lo dice la Biblia, sino era manifestar que incluso bajo tanta presión, no se olviden, después de 40 días sin comer, viene Satanás y le presenta ya lo primero: hace que esta piedra se haga. Si vos sos Dios, como dice Juan, vos sos Dios, ¿por qué no lo haces? Y así empezó la tentación. Es fácil hablar de la tentación. 40 días sin comer. Yo no estoy 3 horas que ya mi panza me empieza a doler. Vemos que Jesucristo lo único que hizo fue obedecer a la palabra de Dios. Vemos que Jesús había venido para hacer la voluntad de su Padre. Pero Satanás quería tentarle a que se sirviese a sí mismo y frustrar el plan de redención de Dios. Eso es lo que quería Satanás. Pero él estaba enfocado en el plan de cumplir la voluntad de Dios. Y vemos en cada una de estas tentaciones que el diablo desafió al Señor para que pusiera sus necesidades y sus deseos frente a los propósitos de Dios. Pero vemos una y otra vez que Jesucristo no cedió. Vemos que Jesús fue tentado en todo. En el versículo 2 y 3 vemos que Satanás los tentó con los deseos de la carne. Vemos allí que Satanás se le presenta y dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él podría tranquilamente hacerlo, pero pondría sus propios anhelos, sus propios deseos, antes que los propósitos eternos de Dios. Ahora, vemos también en el versículo 8 y 9 que Jesús tuvo que sufrir otro tipo de tentación: los deseos de los ojos. Él los lleva aparte y dice el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. Acuérdense que estamos viendo a Jesús como el rey. Y Satanás le estaba diciendo: mirá, te voy a dar todo esto. Dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, Jesús había venido como rey, pero el tiempo de reinar todavía no. Él tenía un propósito que cumplir primero, y era morir por los pecados del mundo, y después a los 3 días resucitar. Y es allí donde Él pronto va a volver a buscar a su pueblo y a reinar por la eternidad. Y vemos la última tentación allí en el versículo 5 y 6. La vanagloria de la vida. 3 áreas que muchas veces nosotros somos tentados. Pero vemos que Jesús el Rey, o vemos que Jesús es Rey, mejor dicho, porque en la tercera tentación Él dice no. Recién leíamos el versículo 8 y 9, Él le dice no. Porque, como decíamos recién, primero en la vida de Jesús vendría la cruz y después vendría la glorificación. Es maravilloso ver en estas 3 áreas que nosotros hoy podemos ser tentados. Vamos a ser tentados seguramente.
en alguna de estas tres áreas. Pero tenemos a nuestro Rey. ¿Y cómo podemos ver en la tentación que Jesús era Rey si todavía su hora no se había cumplido? Miren lo que dice el versículo 11. Cuando lo leía y lo leía, me llamaba mucho la atención. Dice el versículo 11: el diablo entonces les dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles le servían a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, del cual estamos hablando en esta hora. Nuestro Salvador, nuestro Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Podemos ver por qué Jesús fue tentado. ¿O para qué? Y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo: los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Dice: según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el Rey que proclamamos. Ese es el Jesús, el Rey venidero, el que pronto viene, pero que ahora tiene que reinar en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Qué lindo, como siempre decimos, que Jesús no solamente sea nuestro Salvador, sino también sea nuestro Señor, nuestro Rey, que gobierne nuestra vida. Pero para que gobierne nuestra vida tenemos que hacer, movernos, decir lo que Juan decía, cómo Juan se movía. Y es decir, yo solamente soy la voz. Yo no soy nadie. Pero Dios acá me utiliza, acá estoy. Terminamos como empezamos, Filipenses, capítulo 2. Ahora, teniendo todo esto presente en mente, vamos a volver a leer Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 3 cosas que nos tenemos que llevar en esta mañana y estar pensando en la semana en nuestros diario andar. Lo primero, que tenemos que exaltar al Señor constantemente. Dios lo exaltó. Nosotros, en nuestra vida, con nuestra boca, con nuestros actos, le tenemos que exaltar. Otra cosa que tenemos que llevarnos es que cada día en nuestras vidas tenemos que caer a los pies de Jesús. Versículo 10. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Que podamos vivir con nuestros corazones arrodillados, con nuestras rodillas al piso. Acá estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. Y lo último, tenemos que cada día de nuestra vida confesar.
¿qué tenemos que confesar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que proclamar? Que Jesucristo es nuestro Salvador, pero que Jesucristo es nuestro Señor. Y tenemos que proclamarlo y hablarlo también a los demás. En donde nos encontremos, en donde andemos, que podamos proclamar con nuestra boca y con nuestra vida que Jesucristo es Señor. Y así Dios se va a glorificar. Jesús, el Rey venidero. Jesús, el Rey de nuestras vidas. Vamos a orar. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se